Hola a todos, feliz de estar este día 23 de diciembre con ustedes compartiendo la previa de la Nochebuena, y mi idea para este año fue hacer algo que podamos compartir con los chicos, elaborar con los chicos, que ellos sean parte de esa noche maravillosa que nos espera el 24 de diciembre, que ya sean parte de la preparación previa, que todo tenga un significado. Por eso también en el programa anterior estábamos con ideas de cómo armar nuestra mesa de Navidad, porque no tiene que haber excusas, tiene que ser un momento de familia, de unión, donde usemos el ingenio para crear un ambiente de paz, de cordialidad, de unión y de reconciliación. Entonces, después de haber aprendido a armar una hermosa mesa navideña como aprendimos en el programa anterior, hoy la idea es preparar todo lo que viene antes de la comida que podamos compartir con ellos. Hoy vamos a hacer 3 cositas que podemos comer y compartir con los chicos y preparar con los chicos. Vamos a preparar un bocadito caliente que se llama bauru, que está hecho de una masa que vamos a aprender ahora, y vamos a aprender 2 bocadillos fríos que tienen un lindo significado. También es una manera de que ellos puedan consumir verduras, de que puedan consumir cosas saludables y de que aprendan a comer algo diferente. Así que ahora manos a la obra y van a probar qué rico también queda lo que proponemos hoy. Acá tenemos nuestra harina, todas las cantidades de los ingredientes que vamos a usar van a aparecer en la receta, pero vamos a ir mezclando para que conozcan un poquito del proceso. Tenemos nuestra harina, nuestra manteca a temperatura ambiente para poder mezclar. Tenemos nuestra sal y nuestro polvo de hornear. Es una masa fácil, es una masa que tiene pocos ingredientes, que no es costosa. Le vamos agregando un poquito de agua para formar la masa que vamos a usar, y después esto lleva un relleno sencillo pero riquísimo, que es jamón, queso y tomate. Vamos a mostrarles cómo queda simpático. Son bocaditos pequeñitos que se pueden comer con la mano, que tienen ingredientes sencillos, así que a los chicos estoy segura que les va a gustar. Vamos a ir mezclando bien. Hasta formar nuestra masa. Bueno, aquí estamos ya con nuestra masa terminada. Esta es la textura con la que tiene que quedar una masa armada, homogénea. Lo que sí tenemos que hacer, que les recomiendo, es llevar media hora a la heladera antes de refinar, porque es una masa que tiene mucha manteca, entonces enseguida se vuelve muy blanda y no nos va a servir para lo que queremos hacer. Entonces, al terminar nuestra masa, llevamos media hora a la heladera y luego podemos refinar y nos va a quedar así como preparamos aquí. Lo que tenemos que hacer, aquí tenemos jamón y queso, y tenemos rodajitas de tomate, tiritas de tomate también. Entonces vamos rellenando nuestra masa. Vamos a pintar con un poquito de huevo para que se pegue bien, y vamos enrollando nuestro relleno. Vale la pena, así que prueben, y lo que sí quiero es que me manden la foto para ver qué tal les quedó. Se va quedando un pequeño rollito, vamos tratando de cerrar todos los agujeritos porque es una masa que está refinada y pusimos finita. Ahora lo que tenemos que hacer es pintar con huevo nuevamente. Y le agregamos arriba un poquitito de orégano. Y un poquitito de queso de rallar. ¿Qué hacemos con esto? Vamos cortando en trocitos y vamos poniendo al horno, preparando al horno para que sean bocaditos individuales.
vamos colocando todo para llevar al horno. Y así lo mismo con lo que nos queda de resto de la masa, llevamos al horno para cocinar y les muestro cuando volvamos cómo quedó terminada para que puedan probar todo. Bueno, estamos de vuelta acá para aprovechar el tiempo mientras nuestro bauru está en el horno, que tiene que estar a 180 grados durante 25 minutos. Entonces esta es una buena idea para aprovechar con los chicos y que nos ayuden y que puedan aprender a comer algo saludable. Entonces tenemos queso crema, tomates cherry, que podemos hacer unas pequeñas figuritas de Papá Noel para que puedan, acá podemos ponerle semillitas de sésamo para que hagan las veces del ojito de Papá Noel y vamos completando nuestros platitos. También podemos hacer usando salamín o puede ser salchicha de Viena, un pedacito de pancho. Podemos usar pepino, el pepino cortamos fino con el pelapapa y vamos a armar unos arbolitos de Navidad haciendo unas torrecitas. ¿Verdad? Dándole forma de arbolito a nuestro pepino. Así también aprenden a comer un poco de verduras y les llama un poco la atención. Entonces clavamos y cortamos nuestro queso en forma de arbolito de Navidad, de estrellita, para completar nuestra bandeja. Entonces vamos armando y son cosas muy sencillas, divertidas, que podemos hacer mientras se cocina nuestro bocadito caliente para poder completar nuestra mesa de fin de año usando cosas sencillas y haciendo cosas originales. Bueno, luego de 25 minutos ya que pudimos usar ese tiempo para preparar estos bocaditos para los chicos, tenemos nuestro bauru terminado. Es un bocadito que se sirve caliente, que estoy segura que le gusta a todos porque son ingredientes súper sencillos, la masa es fácil y con estas recetitas fáciles, sencillas, pero hechas con mucho cariño, les deseamos a todas las familias del Paraguay una feliz Nochebuena, una Navidad que sea especial, donde podamos agradecer, donde podamos pedir, donde podamos tener un propósito para entregarle al Niño Dios este 25 de diciembre y que podamos estar más unidos que nunca para todo lo que nos espera, para que podamos caminar juntos de la mano, encomendándonos siempre al Señor, dejar de preguntar el por qué y preguntar el para qué, porque todo tiene un propósito en esta vida. Con fe, con amor, pasemos esta Nochebuena y esta Navidad en familia y les deseamos de todo corazón que sean una fiesta de reconciliación, de paz, de amor, de armonía y de mucha unión familiar. Feliz Navidad para todos.